Nacimos en un país lleno de fe, de creencias, donde siempre hemos salido adelante. Somos de un lugar donde la alegría nos hace únicos, auténticos y nos acerca, sacando lo mejor de cada uno. Porque estamos unidos y como familia nos sobreponemos a lo que sea. Los colombianos nunca estamos solos, siempre nos acompañamos, trabajamos juntos para lograr nuestras metas y esa solidaridad nos llena de orgullo. Somos parte de esta tierra y la vivimos con el optimismo que nos representa. Y es que Colombia nos pertenece, la felicidad que nos caracteriza nos pertenece, las ganas de ayudar nos pertenecen, el optimismo nos pertenece, la vida nos pertenece. Y la única aseguradora que es de todos los colombianos, no puede ser la excepción, Positiva nos pertenece. Por esto y mucho más, Colombia vive positiva. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este importante tema. Conclusiones finales y principales recomendaciones de gestión para la prevención del peligro químico ante el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Le damos la bienvenida a nuestro experto, el ingeniero Joseph Zanabria, ingeniero químico especialista en gerencia en seguridad y salud en el trabajo. Ingeniero, muy buenos días, bienvenido. Lina, muy buenos días a todos nuestros asistentes el día de hoy, este día de cierre de clausura de esta comunidad. Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado en este año para hablar de este tema. A ti muchas gracias, ingeniero. Te dejo entonces con los asistentes para que demos inicio, por favor. Vale, bueno, vamos a comenzar. Pues voy a comenzar como es habitual. Permítanme un segundo, ubico mi pantalla. Gracias. Voy a comenzar con dos frases de Premio Nobel de Física y Química, que Curie, que son los aprendizajes que nos ha dado. Primero, no hay que temer a nada en la vida, solo tratar de comprender. Y usted no puede esperar construir un mundo mejor sin mejorar a las personas. Esto es muy importante desde muchos puntos de vista, sobre todo en lo que estamos trabajando en los temas de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué? Porque precisamente la comprensión que nos da, y quiero partir de esto, el adoptar sistema globalmente armonizado por medio del decreto 1496 del 2018, del cual voy a hablar ahorita, como dentro de ese gran resumen de lo que hemos trabajado este año, nos ha permitido darle una mayor comprensión a la exposición que tenemos a la sustancia de productos químicos. Y en esa comprensión, más que un tenerle miedo al uso de sustancias químicas y al efecto, a las consecuencias que vamos a tener por manejar sustancias químicas, es precisamente entender que si nos protegemos, entender que si le hacemos caso a lo que ellas nos dicen por medio de la ficha de datos de seguridad, vamos a construir un mundo mejor. Y vamos a construir un mundo mejor porque vamos a ser mejores personas en la medida en que vamos a ser mucho más racionales en el uso de esas sustancias. El problema no es la peligrosidad de las sustancias químicas. El problema es nuestra ignorancia frente al uso correcto y al manejo seguro de esas sustancias, ¿sí? Y lo trato y lo abordo de esta forma, porque en este camino que he transcurrido en ya más de 10 años, hablando de sistema globalmente armonizado. ¿Y por qué les cuento que más de 10 años? Y quiero comenzar quiero contarles también esta reflexión que he estado haciendo. El tema del sistema globalmente armonizado lo vine a conocer en mi formación en salud ocupacional ya hace más de 10 años, desde el punto de vista de autodidacta. Estábamos lejos de pensar que debíamos adoptarlo y estábamos con muchos otros sistemas de comunicación. Pero es importante, qué pena con ustedes, tengo un estornudo.
pero es importante, y en mi formación base de ingeniería química, pues realmente los temas de seguridad industrial, los temas de higiene industrial, los temas de seguridad de salud en el trabajo no fueron pues ni cercanos, más para la época en la cual tuve mi formación de base. Entonces es precisamente ese camino que uno debe hacer para comprender, para entender el mundo que lo rodea. Y cada día yo estoy más seguro que tomé la decisión correcta desde la formación que tengo, porque me ha permitido entender, me ha permitido comprender el mundo y me ha permitido ayudarle a otras personas a comprender el mundo. Y en esa comprensión, concientizarlos y hablarles de la importancia del uso racional que debemos tener, pues, de muchos temas, pero sobre todo en el tema de sustancias químicas. Por eso quise traer estas dos frases de Marie Curie, que precisamente en ese proceso de descubrir el uso de las sustancias químicas, específicamente de lo que es el radio, pues murió de un cáncer. Y esto, más que simplemente decir, uy, es que la exposición, es que mire cómo la sustancia química la mató, no, ella entregó su vida en pos de esa comprensión. Y gracias a ello es que hoy tenemos muchas aplicaciones y tenemos un mundo, perdón, un mundo mejor. En ese orden de ideas, pues les quiero recordar, llegamos hasta nuestro tema 16, que el último que hablamos fue de formaldehído, precisamente en hospitales y funerarias, donde uno ve pasar la vida y la muerte. Pero la vida y la muerte no es un proceso puntual, es un proceso continuo y es un proceso en el cual uno debe aprender para que cuando llegue ese momento final uno se sienta satisfecho de lo que ha hecho. Y espero que en este cierre de fin de año nos sintamos satisfechos de lo que hemos aprendido y de lo que hemos podido mejorar en este tema del conocimiento de lo que es el manejo seguro de sustancias químicas y la gestión del riesgo químico. En ese orden de ideas, este seminario va a tener 3 momentos. El primer momento es la caracterización del peligro químico a partir del sistema globalmente armonizado en relación con la generación de accidentes de trabajo y enfermedad laboral. En un momento 2, vamos a hablar de la articulación de la gestión de riesgo químico en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y en un momento 3, muy brevemente, les voy a hablar de los retos del 2021 para la gestión del riesgo químico. Por lo tanto, el objetivo de este seminario, de este último seminario de este año, es caracterizar el peligro químico desde la implementación del sistema globalmente armonizado hacia la gestión del riesgo químico y su articulación al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo bajo la normatividad actual, enfocando las medidas de control al cumplimiento de los retos propuestos en temas de salud y ambientales. No miremos la gestión de riesgo químico como un cumplimiento normativo. Miremosla como una gestión enfocada al bienestar de las personas, cuidar la salud de las personas y a cuidar la salud del ambiente. Porque finalmente, en la medida en que cuidamos la salud del ambiente, también estamos cuidando la salud de las personas. Por ello, en un objetivo específico 1, vamos a caracterizar las consecuencias posibles de las sustancias químicas a partir de los peligros identificados en el marco del sistema globalmente armonizado y su pertinencia con los componentes del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En un objetivo específico 2, vamos a establecer las relaciones del programa de manejo seguro de sustancias químicas con los demás componentes del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, sistema integrado de gestión. Y en un objetivo 3, fijar los retos del 2022 a partir de la normatividad expedida en el 2021. Y antes de comenzar, pues los voy a dejar con un pequeño sondeo de 3 preguntas en el cual Lina nos va a ayudar. Lina, te cedo el micrófono. Muchísimas gracias. A ti muchas gracias, ingeniero. Claro que sí, vamos a realizar el sondeo. Recuerden que en sus pantallas ustedes van a observar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Muy atentos, por favor. Vamos con la primera pregunta.
La identificación de peligros bajo el sistema globalmente armonizado que está asociada a la ocurrencia de accidentes de trabajo corresponde a peligros físicos y peligros a la salud, B, peligros físicos y peligros al ambiente, C, peligros físicos y corrosión cutánea, o D, peligros a la salud y peligros al ambiente. Por favor, seleccionen la respuesta correcta desde sus pantallas. Bueno, vamos a ver los resultados. El 29% nos dijo peligros físicos y peligros a la salud, 13% peligros físicos y peligros al ambiente, 8% peligros físicos y corrosión cutánea y 50% peligros a la salud y peligros al ambiente. Bien, vamos con la segunda pregunta. El tiempo de implementación del sistema globalmente armonizado es A, 3 años para todas las sustancias puras, B, 2 años para sustancias en mezclas, C, 3 años para todo tipo de sustancias, o D, 3 años para todas las mezclas. Bueno, vamos a ver los resultados. El 11% nos dijo 3 años para todas las sustancias puras, 11% 2 años para sustancias en mezclas, 57% 3 años para todo tipo de sustancias y 21% 3 años para todas las mezclas. Muy bien, vamos con la tercera y última pregunta de esta primera parte del sondeo. Muy atentos, por favor. La caracterización del peligro químico desde la higiene industrial debe contemplar A, peligros a la salud y condiciones de exposición, B, peligros químicos y condiciones de puesto de trabajo, C, peligros físicos, condiciones de exposición, o D, peligros a la salud y peligros al ambiente. Nuevamente, por favor, seleccionen la respuesta correcta y recuerden que al finalizar tendremos las mismas 3 preguntas y el ingeniero nos va a brindar las respuestas correctas, así que muy atentos al tema del día de hoy. Bueno, muy bien, vamos a ver los resultados. El 23% dijo peligros a la salud y condiciones de exposición, 17% peligros químicos y condiciones de puesto de trabajo, 6% peligros físicos, condiciones de exposición y 54% peligros a la salud y peligros al ambiente. Ingeniero, te doy paso nuevamente para que por favor continuemos. ¿Me están viendo? Lina. Espérame que el ingeniero... No, yo... Desactiva la cámara y la vuelves a activar, por favor. Ok. Listo, actívala. Listo, ingeniero, ya te estamos observando. Listo. Bueno. Bueno, vamos a dar inicio a este. Quiero recordarles, este es uno de los gráficos que les presenté cuando les hablaba de sistema globalmente armonizado. Entonces, este COMPES 3868 del 2016 fue el que abrió toda la carrera de normativa que estamos teniendo a partir de, pues, de la formulación de este COMPES en lo que tiene que ver con el manejo seguro de sustancias químicas. El primer granito fue el decreto 1496 del 2018 que adopta el sistema globalmente armonizado, pero que afortunadamente pues tuvo una demora, pero por todos los temas de pandemia condujeron a demoras en pues, los otros temas.
pero afortunadamente vio a luz la resolución 773 este año, que reglamenta los tiempos. Y entonces es una de las preguntas que les hacía. ¿Cuál es el tiempo? Ya lo vamos a ver. Y sistema globalmente armonizado, que lo pongo en morado, porque el sistema globalmente armonizado es el libro morado, Organización Mundial de la Salud. Identifica peligros físicos, peligros a la salud y peligros al ambiente. Y en peligros físicos, pues uno tiene que hablar del incidente y el accidente de trabajo, porque es la consecuencia, y entonces aquí empezamos a hablar de consecuencias. ¿Por qué es importante identificar los peligros físicos en las sustancias químicas? Porque es lo que nos va a conducir a prever un accidente de trabajo o un incidente de trabajo. Recordemos las definiciones. Incidente de trabajo cuando tiene un potencial de daño a los trabajadores, y el accidente de trabajo es cuando ya el trabajador ha tenido una afectación de su salud. Y cómo los peligros físicos pues tienen esa afectación o esa consecuencia. Peligro físico, si miramos no muy lejos, creo que la semana pasada, no estoy muy seguro, pero en los últimos días, en este mes, hubo un incendio en una fábrica precisamente de productos químicos. Inflamabilidad de sustancias. Y entonces estamos hablando que afortunadamente, creo, si no estoy mal, en ese momento pues no hubo una lesión en los trabajadores porque la fábrica se incendió por la noche. Pero si esta fábrica se incendia en el día, ya vamos a tener, o sea, se cataloga como un incidente desde el punto de vista de riesgos laborales, porque no hubo una afectación como tal de los trabajadores. Pero la pregunta es, ¿y los trabajadores quedaron con empleo después de las pérdidas de esta fábrica? ¿O esta fábrica tiene que cerrar precisamente por la pérdida material y económica que eso implica? Entonces, además, tenemos que mirarlo hacia el accidente mayor y definir el accidente mayor como un accidente industrial que va a afectar a la comunidad y va a afectar al ambiente, del cual vamos a hablar más adelante. Entonces, cuando hablamos de estos peligros físicos y de, bueno, otros temas asociados, tenemos que mirarlo no solamente desde el punto de vista de la integridad de la empresa en lo material, que es lo que nos da nuestro trabajo en el día a día, también de su afectación en la salud de las personas cuando ocurren accidentes y la afectación de la comunidad. Cuando hablamos de peligros a la salud, hablamos de corrosión cutánea, que también es accidente de trabajo. Corrosión cutánea cuando entramos en contacto con ácidos, con cáusticos, y también cuando hablamos de toxicidad aguda, de la calaverita, de la cual vamos a mirar más adelante. Y esa calaverita, ¿por qué? Porque es que por inhalación o por ingestión o por, bueno, contacto con la sustancia química, vamos a tener un evento dentro o en las siguientes 24 horas posteriores a la exposición. Y entonces estamos hablando que ahí hay un accidente de trabajo. Pero cuando hablamos de una enfermedad sistémica por repeticiones prolongadas, por exposiciones repetidas, cuando hablamos de una mutagénesis, cuando hablamos de una carcinogénesis, estamos hablando de enfermedad laboral. Y entonces ya estamos hablando de Decreto 1477 del 2014, hablamos de higiene industrial. Y hablamos de peligros al ambiente. Y entonces en peligros al ambiente tenemos que hablar de emergencias químicas. Emergencias químicas desde la responsabilidad de la empresa en la atención de derrames, tanto al interior de la empresa como en el exterior cuando hablamos de transportes. Entonces ahí ya empezamos a hablar de plan de emergencias. Entonces démonos cuenta que el tener sistema globalmente armonizado no es un tema de moda, es un tema de un análisis integral
de los peligros a los que estamos expuestos en el manejo de sustancias químicas. Y entonces es ahí cuando hago la reflexión y cuando en todas mis capacitaciones trato de hacer esta reflexión a las personas, porque es que me ha llamado la atención que desde el comienzo que empecé a hacer capacitaciones, uno habla de sustancias cancerígenas, es más, la normatividad también habla de sustancias cancerígenas, y todo el mundo se preocupa, se escandaliza, me voy a morir, etcétera, etcétera. Pero no se ponen a preocupar o no hay una preocupación real cuando hablamos de sustancias que generan enfermedades respiratorias. Y es la consideración que siempre les hago en todas las capacitaciones. Una enfermedad respiratoria tiene un tiempo, una historia de la enfermedad larga, una historia de enfermedad de exposición de 20 años, 15, un poco más, y que se presenta cuando ya estamos terminando la vida laboral, por no decir que cuando ya ha terminado la vida laboral. Y entonces, ¿qué tan oneroso es, después de terminar una vida laboral, vivir pegado a un tanque de oxígeno? ¿Cómo afecta eso la vida laboral? La calidad de vida, no la vida laboral, sino la calidad de vida de la persona. Y en otros casos, que tuve que verlo en algún momento, como una enfermedad respiratoria terminó la vida laboral de forma prematura de una persona y también afectó de forma ostensible la calidad de vida de esa persona, una señora de unos 40 y tantos años, que ya con 40 y tantos años para salir tenía que salir con un tanque de oxígeno para poder respirar. Eso no es oneroso, eso no impacta la calidad de vida. Y el problema no es manejar sustancias químicas peligrosas. El problema es no ser consciente de la importancia que tiene el manejo correcto y seguro de la sustancia química. Y en este sentido hago la misma reflexión. Conocer a nuestros compañeros de trabajo es fundamental. Si yo tengo un compañero de trabajo y a él le molesta algo, no sé, que le pongan un sobrenombre, alguna cosa, algo sencillo, y a mí no me interesa y yo hago eso que a mi compañero le molesta, ¿será que algún día mi compañero de trabajo se molesta tanto que me puede poner un golpe y me puede hacer daño? Claro que sí, eso puede pasar. Es más, en muchas empresas ha pasado. Y eso pasa ¿por qué? Porque no somos cautos frente a lo que no le gusta a mis compañeros de trabajo. ¿Y los productos químicos son mis compañeros de trabajo? Claro que sí. Y usted dice, pero ¿por qué los sube a una categoría de personas? Porque es que los productos químicos tienen vida. Y tienen vida en la medida en que ellos expresen lo que les gusta, lo que no les gusta. Y precisamente me dicen a través de la ficha de datos de seguridad qué debo hacer y qué no debo hacer para que él no me haga daño. Por eso es que debo conocerlos como mis compañeros de trabajo que son, ¿sí? Y eso lo hago a través de la ficha de seguridad, de la cual también hemos hablado desde el año pasado en estos espacios. Porque ya que no hablan, se comunican por medio de las fichas de datos de seguridad. Y hay muchas horas de trabajo y hay muchas personas detrás de la elaboración de una ficha de datos de seguridad. Y les pido el favor y les recuerdo, como les dije en alguna ocasión y en algún seminario, la ficha de datos, leer una ficha de datos de seguridad no es un ladrillo. No un ladrillo, por favor. Es forma en cómo usted se la amista, por así decirlo, o se conoce con su compañero de trabajo, que es el producto químico. Y entonces la implementación y los plazos de implementación que nos da Sistema Globalmente Armonizado. ¿Me están escuchando bien, Lina? Lina. Sí, señor. Ok, muy bien. Entonces, los retos que nos trae el Sistema Globalmente Armonizado, y les recuerdo las fechas. Para sustancias puras, 2 años.
Para sustancias en mezcla, 3 años. Eso es lo que me dice la resolución 773 del 2021. No son todas las sustancias, hay una diferenciación clara. Sustancias puras, benceno, sileno, tolueno, etc. Sustancias en mezclas, el 85% de las sustancias. Entonces, realmente tenemos una diferenciación, aunque en términos prácticos la mayoría de las sustancias se encuentran en mezcla, pues la norma sí diferenció de manera clara y concreta que para sustancias puras teníamos un plazo de 2 años y para sustancias en mezcla 3 años. Pero que también debemos trabajar la equivalencia del sistema globalmente armonizado con sistemas de clasificación UN, que también hicimos un seminario este año. El uso correcto de los sistemas de comunicación de peligros. NFPA 704 no es válido, no está normatizado en Colombia. Es un tema de emergencias en Estados Unidos. Clasificación UN es para transporte. Sistema globalmente armonizado tiene alcance ocupacional. No todos son iguales. Hay que saber cómo utilizarlos y utilizarlos de una forma correcta. Sistema globalmente armonizado es libro morado. Clasificación UN es libro naranja. Y es importante tener en cuenta que todo el tema de vehículos, que todo el tema de plan de contingencias está asociado al libro naranja. Mientras que lo que es la exposición a productos químicos y almacenamiento en lugar de trabajo y demás está asociado al sistema globalmente armonizado. Entonces es importante que lo tengamos claro. Y para ello, pues nos dicen que debemos actualizar e implementar pictogramas y etiquetas. Entonces, en los tanques donde antes teníamos los rombos NFPA, pues tenemos que implementar son los pictogramas del sistema globalmente armonizado y los componentes de la etiqueta, frases de peligro, consejos de prudencia, la palabra de advertencia. Y para eso también hicimos un seminario, que el tamaño de la etiqueta depende del tamaño del envase. Qué pena con ustedes, voy a quitar un momento la cámara que mi computador me dice que tengo conexión lenta y ya la vuelvo a poner. También nos habla de la evaluación del riesgo a la salud, porque mientras clasificación UN nos daba solamente un pictograma en peligros a la salud, pues ya el sistema globalmente armonizado nos permite tener una mayor diferenciación en lo que es la clasificación de peligros a la salud, de la cual vamos a hablar ahorita. Y la elaboración de implementación de sistemas de vigilancia epidemiológica. Entonces, simple vigilancia epidemiológica. Hablamos de CIBECAO y sistema Centinela. ¿Y por qué hablamos de sistema Centinela? Porque es que he escuchado en muchas empresas a las que he ido a hacer análisis de puesto de trabajo con enfoque a riesgo químico. No, pero es que eso nunca había pasado acá, ninguna persona se había enfermado. Pues el que ninguna persona se haya enfermado no significa que no se vaya a enfermar, porque depende de la susceptibilidad a la sustancia química, no solamente a la velocidad de la sustancia, sino a la susceptibilidad de las personas. Hay personas que son más susceptibles a ciertas sustancias que otras, y es válido. Y eso nos obliga a ser mucho más juicioso en lo que es todo el tema de salud en las personas que hacen una manipulación de los químicos, de sustancias químicas, perdón. Entonces, esta imagen que me pareció muy interesante, nos habla de los beneficios del sistema globalmente armonizado, del uso de pictogramas, del uso de palabras de advertencia, atención y peligro, de la clasificación de riesgos, peligros físicos a la salud, medio ambiente, y pictogramas nuevos. Los pictogramas nuevos son los que están asociados a los peligros a la salud. Y entonces vamos a hablar de la jerarquía de controles. Y entonces la jerarquía de controles nos dice eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y EPP. A lo largo de este seminario hemos visto que la eliminación y la sustitución es bastante complejo y requiere unos temas muy controlados, de mucha investigación y de un trabajo interdisciplinario. Como todos los temas de seguridad y salud en el trabajo, pero en sustancias químicas la eliminación y la sustitución está dirigido por quienes, por los profesionales de las áreas de investigación. Un proceso químico para desarrollarlo dura tranquilamente entre 20 y 30 años.
Entonces, en un seminario en el que estaba aquel día, me decían, no, pero es que los protocolos de aseo se puede cambiar las sustancias químicas. Depende. Depende porque en el sector salud, todo lo que son los procedimientos de desinfección y limpieza, igual que en industria de alimentos, igual que en industria farmacéutica, son fundamentales. Son la razón de ser de la actividad económica. Y si usted cambia el protocolo de desinfección y limpieza y la carga biológica sube, pues dañó el proceso. Entonces, no hay que ser tan facilista en decir, no, eso es fácil. No, no es sencillo. Así sea un proceso de apoyo, como es el de desinfección y limpieza, tiene toda una razón de ser y todo un desarrollo, pero que es lo que le da la vida al proceso como tal. Entonces, pues nos quedamos con lo que es desde controles de ingeniería hacia abajo. Pero en peligros químicos y en la gestión del riesgo químico, pues el más importante realmente es el control administrativo y es de donde sale, es el punto de partida como tal de la gestión del riesgo químico. Si cambiamos la manera en que las personas trabajan, los volvemos conscientes y racionales frente a cómo deben conocer los productos químicos que están manejando, cómo se deben proteger y la importancia de implementar los controles que la empresa ha implementado, pues vamos a lograr un gran cambio y una gestión efectiva en el riesgo. Entonces, siempre decimos, no, es que los controles de ingeniería es los que son los más efectivos. No. En riesgo químico, todo parte de la identificación del peligro y de la conciencia, de cambiar la manera en que las personas trabajan. Esto no define o no estoy diciendo que los controles de ingeniería no sean efectivos. No, es que los controles de ingeniería dependen de lo que es el peligro como tal. Y en sustancias químicas, pues el peligro de las sustancias químicas es lo que ya llamamos la condición intrínseca. Y entonces todos los temas de ventilación dependen de qué? Pues de la peligrosidad del producto. Pero la peligrosidad del producto, ¿quién la define? Pues el sistema de comunicación de peligros. O no la define, la comunica. ¿Sí? La razón de ser es comunicar. Entonces, y es precisamente ese conocimiento, que era la primera frase que les mencionaba de Marie Curie, lo que nos permite ser efectivos y oportunos. Entonces, la identificación de peligros y la valoración específica complementaria del riesgo químico es el punto de partida, el cual pues se fundamenta en sistema globalmente armonizado. Y de ahí es que nos vamos a lo que es la prevención de la enfermedad laboral desde la higiene industrial. ¿Y cómo lo hacemos? Caracterizando la exposición, los grupos específicos en riesgo, los sectores de riesgo, los agentes carcinógenos, los efectos sobre la salud, las ventajas y las desventajas. ¿Para qué? Para implementar las medidas preventivas, que es otra pregunta que les mencioné. Entonces, cuando hablamos en la higiene industrial o el componente de higiene industrial desde el riesgo químico, tenemos que mirar la condición interna y la condición externa. La condición interna son los peligros a la salud, precisamente, desde la higiene industrial. Estoy hablando desde la higiene industrial, no desde la seguridad industrial. Desde la higiene industrial es los peligros de salud y las condiciones de exposición, que es diferente a la seguridad industrial y ya les voy a mencionar por qué. Porque es precisamente las condiciones de exposición están asociadas a las condiciones del puesto de trabajo, al tiempo de exposición, a la frecuencia de exposición y a la concentración, porque precisamente la concentración del producto químico está asociado a las condiciones del puesto de trabajo y a la implementación de medidas de control. Entonces, démonos cuenta que no son solamente los peligros, o no son específicos, o no son unos u otros, no, son los que deben ser, que son los peligros a la salud y las condiciones de la exposición, lo que me permite formular una gestión de riesgo oportuna y efectiva para el componente de higiene industrial. Pero cuando hablamos del componente de seguridad industrial, que hablamos de los peligros físicos, como les mencioné inicialmente,
Pues hablamos de lo que es explosión, gases comprimidos, inflamabilidad, comburente y corrosión. Pero este pictograma de corrosión le pertenece tanto a peligros físicos como a peligros a la salud. Y en peligros a la salud desde el punto de vista de corrosión cutánea. Entonces vemos cómo la equivalencia entre clasificación UN y sistema globalmente armonizado me permite tener una matriz de compatibilidad de doble entrada. ¿Y por qué doble entrada? Porque la matriz de compatibilidad para el transporte de productos químicos radica en el uso, o se deriva del uso del sistema de comunicación de peligros dado por libro naranja, es decir, clasificación UN. Mientras que la matriz de compatibilidad de productos químicos en lugar de trabajo está asociado a la implementación de los pictogramas de sistema globalmente armonizado, que también hicimos un seminario de ello. Entonces ya nuestras matrices no son en un sistema o en otro, dependiendo de las operaciones de la empresa, porque si la empresa no tiene transporte, pues solamente vamos a tener matriz de peligros formulada a partir de la identificación de peligros bajo el sistema globalmente armonizado. Pero si la empresa tiene transporte, pues vamos a tener doble entrada. Clasificación UN y sistema globalmente armonizado. Pero no nos podemos quedar solamente en el protocolo de almacenamiento. También tenemos que hablar del apilamiento e infraestructura. Y esos lineamientos para apilamiento e infraestructura parten de la Guía Ambiental 45, que es del Ministerio de Ambiente. Entonces miremos que en peligros químicos no tenemos solamente normatividad de Ministerio de Trabajo, sino que también tenemos normatividad de Ministerio de Salud y de Ministerio de Ambiente. También desde el punto de vista de seguridad industrial, por favor, mi computador me está informando que tengo fallas de conexión. Si en algún momento me dejan de escuchar o me dejan de ver, por favor, me avisan. Tenemos que, desde seguridad industrial, en estos temas también de lo que es el almacenamiento, la recepción y el transporte, pues hablamos de los métodos de trabajo seguro para el carga y descarga de productos químicos y el uso de elementos de protección personal. Esto nos lleva a conceptualizar la gestión del riesgo químico desde varios puntos de vista y articulado con todo el sistema de gestión. Cuando hablamos de la recepción, pues hablamos de procedimientos de trabajo seguro, seguridad industrial. ¿Por qué? Porque un evento en el cargue y el descargue de productos químicos nos va a conducir a una emergencia química por contacto con la sustancia química desde el punto de vista de la liberación del agente y de un posible derrame. Entonces tenemos los procedimientos de trabajo seguro como un componente de la seguridad industrial y las emergencias químicas como un componente del plan de emergencias. Cuando hablamos de manipulación, hablamos de los procedimientos de trabajo seguro, seguridad industrial también por una liberación no controlada del producto químico. Hablamos de la enfermedad laboral desde la prevención precisamente en lo que es el tema de higiene industrial, como les decía, por condiciones de exposición y concentración de la sustancia y peligrosidad de la sustancia, peligrosa a la salud. Y esto se articula o se debe articular con los sistemas de vigilancia epidemiológico desde la medicina preventiva, que es una de las obligaciones que nos incluye el sistema globalmente, que nos incluye la resolución 773 del 2021 frente a la implementación del sistema globalmente armonizado. Y cuando ya hay una presunta enfermedad laboral, debemos hablar del análisis de puesto de trabajo como un componente de medicina laboral y también el componente de elementos de protección personal desde la higiene industrial y la seguridad industrial, donde la protección respiratoria tiene un componente importante desde la higiene industrial por inhalación, inhalación de sustancias químicas, que es una de las vías ocupacionales de mayor importancia para la enfermedad laboral,
pero también desde la protección de manos y cara y ojos, que es uno de los componentes más importantes en seguridad industrial por ese contacto con ese contacto no controlado. Cuando hablamos del transporte, debemos pensar o debemos formular nuestro plan de contingencia. También, como les decía, desde la emergencia química, desde la proyección de la emergencia química como parte del plan de emergencias, articulado con el plan estratégico de seguridad vial en su componente 5, es el accidente de tránsito. Precisamente en transporte, cuando hablamos de transporte, pues el vehículo que va transportando la sustancia química al momento de tener un evento, entonces, ¿qué es lo que puede suceder? Que eso lo mencionamos precisamente con el evento que sucedió en Barranquilla, de un carro que se volcó y las personas fueron a robar el carro, otra persona fue a robarse la batería y era un carro con una sustancia combustible o inflamable y el señor al quitar la batería generó chispa y se generó el incendio. Entonces, démonos cuenta que es un tema que va articulado, plan de emergencia y plan estratégico de seguridad vial. Y finalmente, la disposición de residuos, que hablamos de la gestión de los residuos, residuos peligrosos, desde su identificación, desde el proceso, el componente en seguridad de salud en el trabajo para lo que es la recolección, el acopio y la disposición final. Y también esto viene desde la seguridad industrial por un posible evento ¿de qué? Por un posible evento de derrame o de una liberación no controlada. Entonces, esto también, y este tema de residuos también va impactando el tema del sistema de gestión ambiental, teniendo en cuenta que precisamente en esta malla, en esa matriz de aspectos e impactos ambientales, vamos a tener la generación de residuos peligrosos como un impacto ambiental que debemos tratar de una forma racional. Y ya terminando este seminario, agradeciéndole a ustedes su atención, entonces tenemos que hablar de los retos. ¿Cuáles son los retos que se nos vienen para el año entrante? Entonces, en este año hemos trabajado todo el tema de la identificación de peligros químicos, el uso correcto de los sistemas de comunicación de peligros. Y ya en el segundo semestre empezamos a hablar de la gestión del riesgo por actividades económicas, porque es que es fundamental contextualizar el riesgo químico. Como les decía, para mí las sustancias químicas son como personas. Las personas son únicas e irrepetibles. Y los procesos también lo son. Los procesos son únicos e irrepetibles. Entonces, una gestión de riesgo químico no puede ser un copiar-pegar, y perdón la expresión, pero es que lo he visto, un copiar-pegar de una empresa a otra, así sea la misma actividad económica. Tenemos que contextualizarla. Precisamente todo esto que les he comentado de identificar la operación, de en qué parte hay transporte, en qué parte hay recepción, en qué parte hay almacenamiento, en qué parte hay transporte, en qué parte hay disposición de residuos, cómo manejan los residuos, etc. Es lo que me da las bases para hacer una gestión efectiva y oportuna. Entonces, en ese orden de ideas, revisando las actividades económicas que se han trabajado a lo largo del año, nos falta una que es muy importante y que cobra una gran relevancia hoy día, que es todo el tema del sector agricultura. Y el sector agricultura es otro mundo totalmente diferente, porque estamos hablando de los productos químicos de uso agrícola, que tienen unos lineamientos por la Comisión Andina de Naciones, que nos hablan de la toxicidad aguda, que ahora tenemos que armonizar, o el sistema de clasificación de los productos químicos de uso agrícola, es la clasificación por toxicidad. Y tendemos a confundir, tendemos a no tener la claridad que tiene una categoría y tiene una franja, de lo cual eso lo trataremos el año entrante, Dios mediante. Entonces, es importante poderle dar la dimensión correcta y real
al tema del uso de los productos químicos de uso agrícola, porque no solamente le dan alcance a las actividades de agricultura, sino también le dan un alcance importante a lo que son las actividades de jardinería. Y las actividades de jardinería cada día cobran una mayor importancia en nuestro desarrollo industrial, nuestro desarrollo laboral, porque ya hay muchas empresas que tienen unos jardines y que tienen todos unos temas precisamente de ambientales, porque este tema de arquitectura orgánica, precisamente en esta tendencia de la parte ambientalista. Otro de los grandes retos, tenemos el decreto 1347 del 2021, que nos da la orden de adoptar el programa de prevención de accidentes mayores, de ahí sus siglas, PPAM, que era lo que les comentaba frente a estos eventos que suceden, donde un incendio en una empresa se convierte en un accidente mayor, precisamente por el impacto que tiene hacia la comunidad circunvencina en donde se encuentra la empresa. Este es un capítulo adicional al decreto 1072 del 2015, parte de la identificación de sustancias químicas y volúmenes, que está asociado precisamente a lo que son en su mayoría peligros físicos dados por el sistema globalmente armonizado. Esta es una normatividad que expide el Ministerio de Trabajo. Pero también tenemos otro gran reto, que es la implementación, la regulación y la implementación del decreto 1630 del 2021, por el cual se adiciona al decreto 1076 del 2015 lo relacionado a la gestión integral de las sustancias químicas de uso industrial, incluida su gestión del riesgo, y se toman otras determinaciones. Esto es del Ministerio del Ambiente, habla de los peligros a la salud y peligros al ambiente, y nos habla de una implementación efectiva de la gestión del riesgo a la salud y al ambiente por el uso de sustancias químicas o por la exposición a sustancias químicas de uso industrial. Estos dos decretos que nos dan los lineamientos base y que debemos empezar a trabajar, pues claro, está pendiente la regulación de la implementación de esos decretos, que va a ser por medio de sus respectivas resoluciones, que es lo que se espera. Pero la invitación es a que no pase lo que está pasando con el sistema globalmente armonizado, que sale el decreto en el 2018 y como no tenía una regulación específica, entonces esperamos a que saliera la resolución para preocuparnos por la implementación. No, no esperemos a que eso pase. Empecemos a trabajar en el tema. Todos los temas asociados a la gestión del riesgo químico son largos y pueden llegar a ser costosos. La proyección no es de hoy para mañana, la proyección es a mediano y largo plazo. Entonces la invitación es a que precisamente empiecen desde ahora a trabajar en estos temas para que cuando ya la resolución salga con la regulación respectiva, ya hayamos planeado y avanzado un poco en el tema, precisamente en pos de esa cultura que nos va a permitir ser mejores personas, mejores trabajadores en seguridad y salud en el trabajo y mejores como comunidad en la prevención de situaciones por un manejo inadecuado de sustancias químicas. Nuevamente, muchísimas gracias a todos por su compañía, por el estar ahí todo el tiempo y los dejo nuevamente con las preguntas finales. Muchísimas gracias a todos por su compañía. Lina. Ingeniero, a ti muchas gracias. Vamos entonces a ir cerrando con el sondeo. Muy atentos, por favor. Vamos con la primera pregunta. La identificación de peligros bajo el sistema globalmente armonizado que está asociada a la ocurrencia de accidentes de trabajo corresponde a peligros físicos y peligros a la salud, B, peligros físicos y peligros al ambiente, C, peligros físicos y corrosión cutánea, o D, peligros a la salud y peligros al ambiente. Seleccionen la respuesta correcta, por favor.
Bueno, muy bien, vamos a ver los resultados. El 24% nos dijo peligros físicos y peligros a la salud, 8% peligros físicos y peligros al ambiente y 68% peligros a la salud y peligros al ambiente, ingeniero. ¿Me Ingeniero, no te recuerdas nuevamente escuchamos. las respuestas? Ya, qué pena con ustedes. ¿Me recuerdas? 24% peligros físicos y peligros a la salud, 8% peligros físicos y peligros al ambiente y 68% peligros a la salud y peligros al ambiente. ¿Y la C? ¿No tuvo respuesta? No, señor, la C, 0%. Y la respuesta correcta era la C. Corchados, corchados. Corchados, corchados. Como les decía, los peligros, o sea, como les decía en esta diapositiva, los quiero llevar a la diapositiva, a una de las diapositivas iniciales. Los peligros físicos nos dan incidente y accidente de trabajo. Y cuando hablamos de peligros a la salud, corrosión cutánea es lo que nos habla de accidente de trabajo. Cuando encontramos toxicidad aguda, cuando encontramos toxicidad sistémica y irritación, no estamos hablando de accidente de trabajo, estamos hablando de enfermedad laboral, porque es precisamente la irritación cutánea, la irritación ocular o la irritación de vías respiratorias las que van generando el daño en el corto, mediano y largo plazo para poder hablar de una enfermedad por una dermatitis de contacto, un posible asma u otras situaciones que se pueden presentar. Entonces, por eso la respuesta correcta era la C, que es peligros a la salud y corrosión cutánea. Corchados. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, los invitamos entonces a que vuelvan a ver la grabación de esta acción educativa para que todo quede totalmente claro. Bueno, vamos con la segunda pregunta. Muy atentos, por favor. El tiempo de implementación del sistema globalmente armonizado es A, 3 años para todas las sustancias puras, B, 2 años para sustancias en mezclas, C, 3 años para todo tipo de sustancias o D, 3 años para todas las mezclas. Seleccione la respuesta correcta, por favor. Últimos 5 segunditos para los que hacen falta, por favor. Vamos a ver los resultados. El 13% nos dijo 3 años para todas las sustancias puras, 20% 2 años para sustancias en mezclas, 38% 3 años para todo tipo de sustancias y 29% 3 años para todas las mezclas, ingeniero. La respuesta correcta es la D. 3 años para todas las mezclas, no se pierdan. Sustancias puras, 2 años. Sustancias en mezclas o mezcla de sustancias, 3 años. No todas las sustancias tienen los mismos plazos. ¿Sí?
¿Por qué 3 años para las sustancias en mezclas? Porque pues la elaboración de fichas de datos de seguridad y de etiquetas es un proceso más dispendioso porque toca evaluar la contribución de cada uno de los componentes de la mezcla a la peligrosidad de la sustancia. Entonces, esto se puede hacer teóricamente y también por medio de ensayos de toxicidad aguda y otras herramientas de las cuales disponemos. Que son sistemas de información. Entonces, por eso es que para las sustancias en mezcla, para las mezclas de sustancias, son 3 años a diferencia de lo que son sustancias puras. Gracias, ingeniero, y vamos con la tercera y última pregunta. La caracterización del peligro químico desde la higiene industrial debe contemplar A. Peligros a la salud y condiciones de exposición. B. Peligros químicos y condiciones de puesto de trabajo. C. Peligros físicos, condiciones de exposición. O D. Peligros a la salud y peligros al ambiente. Por favor, seleccionen la respuesta correcta nuevamente desde sus pantallas. Bueno, vamos a ver los resultados. El 14% nos dio peligros a la salud y condiciones de exposición, 17% peligros químicos y condiciones del puesto de trabajo, 11% peligros físicos, condiciones de exposición y 58% peligros a la salud y peligros al ambiente, ingeniero. El 17%, perdón, el 11%, la respuesta de la A, ¿cuánto fue, Lina? ¿Me recuerdas? 14%, ingeniero. Eso. El 14% tiene la razón, estaban muy juiciosos. Recuerden, en higiene industrial, la peligrosidad a la salud o los peligros a la salud de las sustancias químicas es un componente, pero las condiciones de exposición es el componente externo. Siempre, cuando hablamos de salud, cuando hablamos de toxicología, es decir, afectación a la salud de las personas por, en este caso, agentes químicos, es importante tener en cuenta las dos condiciones. La condición intrínseca, que son los peligros a la salud de las sustancias, como la condición externa, que son las condiciones de exposición, en las cuales encontramos condiciones del puesto de trabajo, tiempo de exposición, frecuencia de exposición. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Perfecto, bueno, ingeniero, muchas gracias, por supuesto, por habernos acompañado el día de hoy, por habernos acompañado durante este año en todo este proceso educativo. Por supuesto, esperamos verte el próximo año con muchos más temas de interés en esas comunidades tan importantes que nos brindaste durante este 2021. Gracias a ustedes, nuevamente agradezco al equipo de atrás, al equipo de sistemas, a Lina por todo su apoyo, a todas las personas que hacen estos seminarios posibles. Como les decía al comienzo, detrás de este seminario hay muchas personas, hay un gran equipo de trabajo y todos estamos pensando precisamente en la importancia que tiene esta actividad para la prevención del riesgo en sus empresas. Entonces, muchísimas gracias a todos, a ustedes por ser nuestro motor, nuestro público objetivo al cual nos debemos, y a Positiva, pues por tener este tipo de actividades que realmente nos permiten compartir y contribuir con lo que hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestra trayectoria laboral. Muchísimas gracias a todos. Claro que sí, ingeniero, para ti que tengas, por supuesto, una feliz Navidad, un feliz año nuevo. A todos, gracias por su participación. Recuerden visitar Posipedia para que se inscriban y participen de esta última semana del año de acciones educativas. Que tengan una feliz tarde. Los dejamos con el siguiente video.